Vamos a ver en este vídeo una aplicación curiosa del trazado de la mediatriz entre dos puntos, ¿vale? Aquí en esta pantalla veis que tenemos 5 puntos, A, B, C, D y E. Imaginaos que estos 5 puntos fuesen 5 pueblos, por ejemplo, en un mapa donde hubiese urgencias sanitarias, ¿vale? En esos 5 puntos hay centros de salud que atienden urgencias sanitarias durante 24 horas al día, ¿vale? Y nosotros tenemos que decidir la gente que vive en esta zona a qué centro de salud tiene que acudir si tiene que ir a una urgencia, ¿de acuerdo? ¿Qué centro de salud le corresponde? Bien, pues si nosotros trazamos, por ejemplo, la mediatriz entre el pueblo B y el pueblo C, resulta que los puntos de la mediatriz son los puntos, como sabéis, que están a la misma distancia de los extremos del segmento. En este caso, todos estos puntos están a la misma distancia de B que de C. Por tanto, si hubiese gente que viviese justo en esa línea, pues le daría igual ir hacia B que ir hacia C, ¿vale? En principio le daría lo mismo. Y todos los que haya desde la línea hacia abajo, les conviene ir al centro de salud C en lugar de al B, porque están más cerca, ¿vale? Todos los que hay en este lado están más cerca de C que de B, ¿vale? Eso, ahora, esta gente tendría claro si va a B o a C, pero ahora, ¿iría a C o iría a D? Pues podemos hacer lo mismo, podemos hacer la mediatriz entre los puntos C y D, y entonces los puntos que están a la derecha, digamos, son los que les correspondería el centro de salud D, y los que hay hacia la izquierda les correspondería el centro de salud C. Luego, si tienen que elegir entre el C, el B y el D, todos los de esta zona van a ir al C, que es el que saben que les coge más cerca. La duda está ahora con el A y con el E. Pues hacemos el mismo procedimiento. Hacemos la mediatriz entre C y A y sabemos que todos los que están hacia este lado les conviene ir al centro de salud C, y los que están hacia este lado tendrían que ir al A, ¿vale? Y por último, para saber si elegimos entre el C o el E, pues hacemos la mediatriz entre los puntos C y E y obtenemos esto. De manera que entonces todos los puntos que están en esta especie de cuadrilátero que tenéis aquí son aquellos que les correspondería ir al centro de salud C mejor que a ningún otro, porque todos estos puntos se caracterizan porque están más cerca de C que de ningún otro punto, ¿vale? Eso creo que más o menos se puede entender. Bueno, pues si ese proceso que hemos hecho con C de encontrar cuál es la región del plano formada por los puntos que están más cerca de C que de ningún otro de los que tenemos, si ese proceso lo repetimos con A, con B, con E y con D, pues resulta que obtenemos una especie, un dibujo donde podemos ver cómo, cómo se localiza, cuáles son lo que llamaríamos las zonas de influencia de cada de esos puntos, ¿vale? Eso sería un diagrama como este que tenéis aquí en rojo. ¿Veis que antes solo hemos delimitado la zona de influencia de C? Si hacemos lo mismo con todas y borramos las partes sobrantes de las mediatrices que no nos interesan, pues nos sale esta especie de recubrimiento del plano donde tenemos una región por cada punto, es decir, 5 regiones, nos salen 4 abiertas porque están hacia el exterior, y una de ellas que está en el centro es cerrada, ¿vale? Entonces, todos los que hay en esta región están más cerca de C que de ningún otro, todos los que están en esta región están más cerca de A que de ningún otro, y así con todos, ¿vale? Esto es una aplicación, entre comillas, curiosa de la mediatriz. Bueno, y uno puede decir, bueno, ¿y esto para qué sirve? En la realidad, ¿esto en qué se aplica? Pues se aplican muchas cosas. Una de ellas, fijaos, la primera aplicación documentada históricamente corresponde a una epidemia de cólera que hubo en Londres entre 1853 y 1854. Lo que estáis viendo es un plano de Londres, de la época, de una zona de Londres. Yo no conozco Londres, pero en fin, o sea, una parte, supongo. En este plano, un médico de la época, tratando de identificar cuál era la causa del brote de cólera, pues el hombre se entretuvo en hacer el plano y situar los puntitos que corresponden a los domicilios de la gente que había fallecido de cólera, y las crucecitas corresponden a las fuentes supuestamente de agua potable que había en la ciudad en ese momento, ¿vale? Aquí tenéis una crucecita, aquí tenéis otra, aquí tenéis otra, aquí otra, aquí otra, aquí otra. En esa época no había agua corriente en las casas, por tanto la gente se abastecía de agua acercándose a la fuente más cercana, ¿de acuerdo? Bien, pues
Al hombre se le ocurrió que se podía, el hombre sospechaba de esta fuente que ha marcado aquí en rojo. Entonces se le ocurrió medir la distancia desde los domicilios de los fallecidos a cada una de las fuentes de esta zona. De manera que pudo definir lo que serían las zonas de influencia de cada fuente, es decir, qué zona correspondía a cada fuente, y se suponía que la gente que vivía en esa zona iba a coger el agua a esa fuente. Bien, pues el caso es que sería un sistema, un procedimiento parecido al que hemos hecho nosotros con GeoGebra, ¿no? Bueno, pues haciendo eso, el hombre llegó a esta conclusión. Estas eran las regiones de influencia de las distintas fuentes. Con lo cual comprobó, no, se puede comprobar que en la región central, que corresponde a la fuente que está marcada con la cruz roja, se concentraban la mayor parte de las muertes. Incluso las que están fuera de esa región, si os fijáis, están en los bordes de esa región. O sea, están en otras regiones de influencia, pero están pegadas a ese borde. Es decir, gente que vivía por aquí y que en lugar de ir a la fuente esta, que se supone que está más cerca, pues en algún momento iba a coger el agua de la otra fuente. Con lo cual, el médico determinó que la causa del brote era esta fuente que estaba contaminada con aguas fecales que procedían del río Támesis, y sellaron esa fuente, con lo cual la epidemia se controló, ¿vale? Eso es un ejemplo de aplicación de este tipo de construcciones geométricas, ¿vale? Hay muchas más, hay bastantes más, pero esto sería una de ellas, ¿vale? Bueno, eso es todo lo que yo os quería contar hoy.